Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana, en El Vigilante. Mientras Hamas crea disturbios violentos a lo largo de la frontera de Gaza, nos acompaña un excomandante del ejército británico quien ayuda a las fuerzas de defensa de Israel en su lucha contra el terrorismo. Su disciplina y sentido del deber es increíble si piensas en lo que se les ha pedido hacer para proteger su país. Ponen en riesgo sus vidas y al mismo tiempo, los medios internacionales los denigran. Los acusan de crímenes de guerra y de matar innecesariamente. Sin embargo, ellos permanecen de pie haciendo su trabajo. Es algo admirable en realidad. Además, se llevó a cabo la cumbre más grande de CUFAI en Washington. Vean cómo la embajadora Nikki Haley, el pastor John Hagee y otros sacudieron la casa en Washington, D.C. por el bien de Sión. Es El Vigilante. Somos Cristianos Unidos por Israel, solo por Enlace. Y bienvenidos a El Vigilante. Aún estamos muy emocionados por la reciente cumbre de CUFAI en Washington, D.C. Miles de cristianos pro-Israel vinieron a la capital de la nación con un solo mensaje. Por el bien de Sión, no nos quedaremos callados. Al hacerlo, pusieron su fe en acción e hicieron que la cumbre del 2018 fuera la más grande y exitosa hasta ahora. Más de 5,500 personas llenaron el centro de convenciones para escuchar a grandes oradores como Laura Ingraham de Fox News, el embajador de Israel en los Estados Unidos, Ron Dermer, el fundador y presidente de CUFAI, el inigualable pastor John Hagee, y nuestra invitada especial, la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley. Aquí hay algunas imágenes y sonidos de la cumbre 2018. Tenemos una gran noche para ustedes. ¿Adivinen qué? Esta es la noche más importante para honrar a Israel. Jerusalén ha sido la capital del pueblo judío por 3,000 años. Jerusalén ha sido la capital de Israel por 70 años. Y Jerusalén siempre será nuestra capital. Mientras los refugiados en todo el mundo disminuyen en número, los refugiados palestinos están aumentando considerablemente. Todos están siendo financiados por las Naciones Unidas con el dinero de sus impuestos. Aquí en CUFAI tomaremos medidas en contra de eso y reorganizaremos todo para que estas tonterías terminen en las Naciones Unidas. Gracias, presidente Trump, por estar en contra de un régimen iraní que jura y trabaja para destruir al único y verdadero Estado judío. Cada año, los líderes de CUFAI seleccionan a una persona en Estados Unidos, aquella que sentimos que se ha esforzado más para defender y proteger a Israel. Es un placer y un gran honor entregarle este premio a la embajadora Haley. Muchas gracias. El honor es mío. Muchas gracias.
En la historia de la Asamblea General de la ONU, han habido más de 600 resoluciones sobre el asunto Israel-Palestina, y ninguna de ellas ha mencionado nunca a Hamás. Ninguna de las 600. Es muy importante para mí representar la verdad y la realidad en la ONU, incluso si eso incomoda a otros países. Por primera vez, mencionamos nombres e identificamos la fuente real del conflicto en Gaza. Gracias, Kufay, por apoyar a Israel. Apreciamos su apoyo y les agradecemos por ello. Si no pudieron asistir a esta cumbre, no se preocupen. Pueden planearlo y registrarse ahora mismo para la cumbre del 2019 visitando kufay.org. Nos vemos en Washington, D.C. el 8 y 9 de julio del 2019. Piensen en esto, amigos. No había pasado en los 2000 años de historia de la Iglesia que un movimiento masivo de gentiles seguidores de Jesús apoyara abierta y audazmente a Israel y al pueblo judío. Esto nunca había pasado hasta ahora. Hoy en Kufay existen 4.3 millones de cristianos comprometidos, parados en la brecha, por el pueblo de Dios y la tierra de Dios para un tiempo como este. Y el Dios de Israel está reuniendo a los mejores y más brillantes para liderar este movimiento revolucionario. El coronel Richard Kemp es uno de ellos. Es el excomandante de todas las fuerzas británicas en Afganistán y un gran amigo de Israel. Cuando las fuerzas de defensa de Israel enfrentan la crítica injusta de la ONU y otros, el coronel Kemp está ahí para aclarar las cosas y defender audazmente a los valientes soldados de las FDI. Pude entrevistarlo en nuestra cumbre en Washington para que nos contara de la situación actual con Hamás en Gaza y mucho más. Aquí está. Ahora tenemos esta nueva técnica, se podría decir, usada por Hamás. Esos disturbios violentos, literalmente con miles de palestinos que son liderados y alentados por Hamás, violentando la frontera sur de Israel. ¿Puede hablarnos sobre estas técnicas y cómo es que las FDI las contrarrestan? La mayoría de la gente pensaría que un ataque con un túnel es un acto de guerra, pero lo que la gente no entiende es la manera en que se presenta como actos pacíficos. E Israel dispara a sus manifestantes. Sí. Es muy difícil entenderlo, pero claro, la realidad es que no son pacíficos, son disturbios violentos, e intentan usar esos disturbios para cubrir la actividad terrorista contra los soldados israelíes, para poder entrar por la frontera. Esto permitiría que miles de personas entren, algunos armados, otros sin armas, y puedan llevar a cabo masacres en las comunidades israelíes. Hay unos 200 metros en toda la frontera. En algunos casos, eso intentan conseguir. Los israelíes tienen que detenerlos y evitar que entren por la frontera. Y la única forma de hacerlo, y créeme que han considerado todo, han intentado muchas cosas. La única forma de hacerlo, en ocasiones, es recurrir a la fuerza letal. Sí, usted fue el comandante de todas las fuerzas británicas en Afganistán, coronel Kemp, así que sabe de lo que habla. ¿Cómo cree que las FDI puedan oponerse a esta nueva táctica, por así decirlo, usada por Hamás? Creo que también estos cometas incendiados y globos que Hamás está usando, llevados a la frontera con Israel para quemar miles de hectáreas de tierra israelí. Vaya, es una situación difícil, debo decir. ¿Cómo es que las FDI contraatacan y se mantienen fieles a las FDI y manteniendo todas las reglas estrictas de enfrentamiento que tienen? He estado en el frente de batalla con las FDI en la frontera. En los periodos más peligrosos y difíciles que han enfrentado en los disturbios, yo mismo he visto exactamente qué hacen y cómo lo hacen. Admiro mucho su dominio, sus tácticas tan enfocadas y el control que imponen sobre sus soldados para evitar muertes civiles innecesarias del otro lado. Antes de hablar de esas tácticas, quiero resaltar que estos soldados son increíblemente valientes. A veces están días enteros, otras ocasiones de día y de noche, protegiendo a su pueblo, poniéndose en la línea del frente, arriesgándose a morir o ser gravemente heridos. Y son jóvenes, hombres y mujeres. Tienen 18, 19, 20, 21 años. Sí, muy jóvenes. Algunos vienen de Estados Unidos, otros son soldados solitarios que sirven con las FDI. Tenemos soldados en todo el mundo, algunos son de aquí.
Su disciplina y su sentido del deber es increíble. Y si piensas en lo que se les ha pedido para proteger su país, que es poner sus vidas en riesgo, y al mismo tiempo, los medios internacionales los denigran, los acusan de crímenes de guerra y los culpan de matar innecesariamente. Sin embargo, ellos permanecen de pie haciendo su trabajo. Es algo admirable, cabe mencionar. Díganos cómo fue que se volvió un ferviente defensor de Israel. Está atestiguando ante cuerpos internacionales en apoyo a las FDI, estableciendo los hechos, la verdad y el caso de Israel. ¿Cómo alguien de Inglaterra se convirtió en un gran defensor de Israel? Una respuesta simple a tu pregunta es: sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí. Y cuando escucho las mentiras que dicen sobre Israel en los medios, en las Naciones Unidas, en las escuelas y las universidades, yo sé que son mentira. Y todos los aspectos militares, los elementos militares de las cosas, las conozco porque por 30 años fui un soldado británico y entiendo la realidad. Reconozco las mentiras cuando las oigo y no tengo otra opción que contrarrestarlas siempre que pueda. ¿Y por qué? La razón es porque Israel es aliado de Occidente. Estamos del mismo lado, luchamos contra el mismo enemigo. Si escucho que un soldado estadounidense es denigrado en los medios injustamente, o un soldado británico, también voy a defenderlo si puedo. Es lo mismo con Israel, con uno de nuestros aliados más fuertes. Su lucha no solo es nuestra lucha, literalmente están dando información y proveyendo de inteligencia a países como Bretaña, Francia, los Estados Unidos de América, Australia, lo que les permite enfrentar los ataques terroristas. A continuación, más del coronel Richard Kemp. Cómo un comandante de alto rango británico se convirtió en un ferviente defensor de Israel y qué significa Israel para él. No se vayan y descúbranlo después del corte. Con más de 3,5 millones de miembros, Cristianos Unidos por Israel es una de las mayores organizaciones pro-Israel en el mundo. Y por el amor de Sión, no permaneceremos en silencio. No toleraremos las mentiras y los ataques políticos que amenazan la seguridad de Israel y el futuro del pueblo judío en la patria que Dios les dio. Queremos que nos acompañen en este movimiento sagrado. The Jewish people are not alone. Christians United for Israel, I want to thank you for standing up for Israel. I want to thank you for standing up and being counted. May God bless you all. Thank you. Israel necesita que usted adopte una postura. Únase a Cristianos Unidos por Israel, haga oír su voz y sea recordado como un defensor de Israel, el predilecto de Dios. Quiero preguntarle, ¿usted ha recibido malas críticas, tal vez en el Reino Unido, su país natal, por su apoyo a Israel? Creo que probablemente cualquier soldado británico activo o retirado tiene exactamente la misma opinión que yo, porque saben lo que pasa, lo han visto en persona, enfrentaron al mismo enemigo. Eso no aplica a muchas personas en Inglaterra que solo conocen lo que han visto en la BBC. Y la BBC, muy seguido, distorsiona todo lo que pasa en Israel, como muchas otras organizaciones mediáticas como Sky News. Ellos cuentan su propia historia, usan sus propias notas contando la historia distorsionada. La mayoría de la gente en Inglaterra solo conoce lo que ha visto en las noticias, a través de la Aviv, o en Sky, o en otras estaciones, y muchos de los periódicos. Tenemos muy pocos canales de medios en Inglaterra que son objetivos al contar la historia de Israel. Ellos refuerzan las mentiras que Hamás y otros enemigos de Israel quieren que se digan. Y al hacer eso, culpan a Israel por la violencia en Gaza cuando la culpa recae completamente sobre Hamás. Simplemente hacen que el problema empeore, le añaden violencia y obligan a Hamás a usar escudos humanos. Coronel Kemp, ¿puede darle a la audiencia algunos ejemplos de cómo las FDI entran en todo aspecto, en ocasiones a expensas de sus propios soldados, para evitar matar a civiles inocentes? ¿Puede darnos algunos ejemplos de esto? Supongo que es similar a lo que comparte con los cuerpos internacionales en la ONU y otros lugares. Tienes razón, los soldados de Israel son los que han pagado el precio más alto al intentar proteger a los civiles del otro lado. Los soldados israelíes han muerto por sus restricciones, han muerto para salvar vidas de civiles palestinos. Pero, respondiendo a tu pregunta, tomaremos un ejemplo reciente. Los disturbios en la frontera en Gaza, por ejemplo. Lo primero que las FDI hicieron fue advertir
Cuando ellos supieron lo que se planeaba, le advirtieron a los ciudadanos de Gaza que no salieran ni participaran en esto. Sabían que era peligroso y les advirtieron. Incluso reaccionaron rápidamente, llamando a sus dueños de compañías de autobuses, diciendo, no lleven sus autobuses con personas a la frontera, los pondrán en peligro. Cierto. Lanzaban propaganda. Enviaban mensajes de texto, hacían transmisiones de radio, llamaban a personas diciendo que no vinieran. Así lo hicieron. Sí. Algo similar hicieron cuando vieron que tenían que lidiar con cohetes. Advirtieron a las personas que estaban cargando artillería y ataques aéreos en áreas donde estaban los civiles. Llamaban a las casas de los terroristas en algunos Cierto. casos diciendo, oigan, vamos a entrar, saquen a sus familias. Sí, dando una oportunidad. Sí. Las FDI, de hecho, han salvado vidas por sus restricciones. Si no hubieran hecho lo que hicieron, miles hubieran saltado la cerca de la frontera. Entonces, la FDI hubiera tenido que matar a No tenían muchos opción. más. No hubieran tenido opción. Sí. Lo que hicieron fue algo humanitario. Cuando vemos a Siria y lo que Irán está haciendo en Siria, al sur del Líbano, cómo intentan rodear a Israel justo ahora, ¿qué tan alarmados debemos estar en Occidente por esto? Como acabo de mencionar, el atentado con explosivos en Francia, organizado por diplomáticos iraníes. Cierto. Hemos visto ataques en otros lugares de Europa, en Bulgaria y otras partes del mundo, ejecutados por Irán y sus subsidiarios. Sí, sus planes son globales en términos de expandir su violencia. Y también hemos visto recientemente en Afganistán, hemos visto cómo Irán avanza con sus programas de entrenamiento para talibanes. En Irán, con las instrucciones específicas de que si dan entrenamiento, deben enfocarse más en Estados Unidos y sus aliados en Afganistán. Vemos esto en todo el mundo, no solo en el Medio Oriente, pero en el Medio Oriente es profundamente inquietante porque intenta construir lo que se conoce como un puente de tierra desde Irán, a través de Irak, a través de Siria, hacia las fronteras de Israel. Quieren usar ese puente de tierra para construir fuerzas y presentar una amenaza directa a Israel. Además de la amenaza que han desarrollado contra Israel en el norte, desde el Líbano, con miles y miles y miles de cohetes. Irán está detrás de Hamas. Irán está expulsando a Hamas, sosteniendo a Hamas y le está diciendo que ataque a Israel. Así que vemos cómo Irán es un peligro para Israel. Y no solo para Israel, sino para toda la región, porque si ves a Irán que está fomentando la insurgencia en Yemen, amenazan a Arabia Saudita y amenazan a otros estados del Golfo. Ellos virtualmente controlan Líbano y tienen una gran y creciente influencia en Irak. Hay un régimen expansionista. Intentan desarrollar su imperio agresivo en el Medio Oriente. Usted tiene muchos amigos israelitas, viaja frecuentemente. Yo también sé que me ha afectado, e Israel es una parte importante en mi corazón. Díganos, ¿cómo Israel y su tiempo allá lo han impactado? ¿Sugieres que tenga un corazón? Y un buen corazón. Bueno, Israel se ha vuelto casi mi segundo hogar. Paso mucho tiempo en Israel. Tengo amigos muy cercanos. Como mencionaste antes, tenemos valores compartidos muy parecidos entre los países occidentales e Israel. Me siento como en casa, tengo una gran admiración por el país. Todo es muy parecido al aspecto de la civilización occidental en todo lo que ha hecho y va a hacer en el futuro. Yo tuve uno de los más grandes honores en mi vida. Hace 2 o 3 semanas, cuando me ofrecieron dirigir a 30,000 reclutas de las Fuerzas de Defensa de Israel, le hablé a 30,000 jóvenes, hombres y mujeres, que dejaron la secundaria y se unieron a las FDI en el transcurso de un año. Y ahí estaban, listos, todos. Ellos estaban listos y dispuestos para levantarse y defender a su país. No verás eso en ningún otro lugar del mundo, y eso lo sé muy bien. Donde tienes un grupo increíblemente dedicado y determinado de mujeres y hombres jóvenes que se han vuelto soldados valientes, profesionales, que protegen a su país y también nuestra civilización. Una tierra especial y un hombre especial. Coronel Richard Kemp, muchas gracias, amigo, por acompañarnos. Bendiciones y gracias por todo. Gracias, señor. Gracias. Gracias a nuestro buen amigo el coronel Richard Kemp por acompañarnos. Asegúrense de seguir al coronel Kemp en Twitter, donde cuenta la verdad sin restricciones. A continuación, fue un honor hablar junto al coronel Kemp en nuestra cumbre de CUFI del 2018 en Washington, y no me quedé corto al hablar sobre los días que estamos viviendo. Hablaremos de esto después del corte. No se vayan.
Saludos y gracias por ver este programa El Vigilante. Soy el reverendo Pirio de Jesús y tengo el privilegio de servir a CUFI como el coordinador nacional de alcance hispano en los Estados Unidos. Como un hispano evangélico, a otros hispanos evangélicos les quiero animar a que se unan a este gran movimiento de 3.6 millones de miembros y que sea parte de una sola voz en Cristo a favor de Israel. ¿Cómo se puede hacer eso? Fácilmente. Número 1, vaya a cufi.org y llena la forma digital para que se pueda unir a este movimiento. Número 2, vaya a Facebook, encuentra nuestra página bajo @Cufi Español y oprime el botón de like para que puedas estar conectado con nosotros. Y finalmente, vaya a YouTube, encuentra The Watchman en inglés, El Vigilante con Eric Stakelbeck, para que puedas ver toda nuestra programación en español y en inglés. Gracias nuevamente por ser parte de CUFI. Que Dios le bendiga. Bienvenidos. Mencioné hace un momento que hemos tenido grandes victorias en el movimiento pro-Israel del 2018, pero como el gran Winston Churchill dijo, este solo es el final del principio. Una pelea más grande se asoma en el horizonte, y fue un punto que remarqué cuando hablé ante una audiencia de miles hace poco en nuestra cumbre de CUFI en Washington. Vean esto. Llegará un día en el que necesitarán levantarse y hacer su parte. Puedo asegurarles que no todos estarán en el escenario hablando, todos tenemos un papel único y un nicho único, donde servir y apoyar en esta lucha por Israel, para los Estados Unidos, para todo lo que es bueno y verdadero. No pueden esconderse de su responsabilidad. El grande, como dicen, ya viene. Winston Churchill, uno de mis héroes, habló sobre el final del principio. Hemos tenido grandes victorias en el año pasado. La embajada se mudó a Jerusalén, el presidente Trump salió del desastroso y diabólico tratado nuclear iraní. Aunque los europeos se aferran, va a funcionar. Si les damos dinero, les agradaremos. Ellos lo saben. La ley Taylor-Force se aprobó. 3 victorias importantes que ustedes ayudaron a hacer posibles. Estamos llegando muy lejos, pero solo es el final del principio. Una batalla más grande, una pelea más grande, una lucha más grande, aún está por llegar. ¿Puedo ver a Siria? ¿Puedo ver a Irán? Irán está en Siria para quedarse. Si les pedimos amablemente que se vayan, no se van a ir. Estamos en camino a un choque. Israel ya trazó una línea roja. Le ha dicho a Irán, no los dejaremos establecer un puente y una presencia permanente en Siria a nuestra entrada del noreste. No dejaremos que eso pase. Irán, por otro lado, dijo, no vamos a irnos, vinimos a quedarnos. Siria es un eje, es un campo de batalla crucial en nuestra ideológica misión de borrar a Israel del mapa. Irán está comprometido a rodear a Israel por todos lados y a exprimirlo como una viña. No se van a ir de Siria. E Israel no los dejará quedarse. Eventualmente, amigos, el día de reconocimiento vendrá. Es fácil ser amigo de Israel cuando las cosas van bien. La embajada se mudó, el tratado de Irán murió. Es fácil, estamos subiendo. ¿Qué van a hacer cuando todo el mundo esté gritando que Israel no es David, sino Goliat? Que Israel es el problema y no la solución en el Medio Oriente. ¿Correrán a resguardarse? No será tan popular ondear esa estrella de David, esa hermosa bandera. ¿O estarán apoyando y manteniéndose? Vendrá con el tiempo. Y si no lo hacen en este salón, nadie más lo hará. Tenemos un mandamiento de Dios Todopoderoso.
A continuación, mis conclusiones sobre cómo ustedes, sí, ustedes, pueden moldear estos tiempos bíblicos en los que estamos viviendo. Es El Vigilante, somos Cristianos Unidos por Israel, solo aquí, en Enlace. Bienvenidos de nuevo. Hemos hablado esta semana sobre cómo el 2018 ha sido un año excepcional para la relación Estados Unidos-Israel y para Cristianos Unidos por Israel. Pero amigos, no hay que dormirnos en nuestros laureles. Sabemos que hay una tormenta creándose a las puertas de Israel. Hamás continúa siendo un problema grande en Gaza, al sur de Israel. Pero la amenaza más grande recae en el norte, donde Irán y su representante Hezbollah están aferrados a establecer una base permanente en Siria, desde la cual pueden atacar a Israel. Por eso el equipo de El Vigilante ha pasado mucho tiempo en las fronteras de Israel con Siria y Líbano, el país de Hezbollah, en los meses recientes. Como vigilantes en el muro, hemos visto las amenazas acumularse y estamos sonando la alarma. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, Dios Todopoderoso dice, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, el centinela será responsable. Amigos, no hay áreas grises aquí, es blanco y negro. Como cristianos tenemos el mandamiento bíblico de apoyar a Israel. Y adivinen qué, si no lo hacemos, nadie más lo hará. Depende del cuerpo de Cristo mostrar el camino y ser la luz en la oscuridad. Verán la página web y el teléfono en su pantalla, así que únanse a CUFAY, la organización americana pro-Israel más grande. Hagan que su voz se escuche por el bien de Sion. Bueno, gracias por acompañarnos aquí en El Vigilante. Hasta la próxima semana, bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.